Cuando se habla de Active Recall, normalmente no especifican el uso que se le debe dar e inclusive se toma en cuenta diferentes aplicaciones como sinónimo. La mayoría de ocasiones entendemos como si Active Recall fuese hacer flashcards, sea virtuales o físicas, lo cual no es del todo correcto. El Active Recall puede practicarse de múltiples maneras, sean con o sin flashcards, y esto se puede reflejado al momento, por ejemplo, de explicarle un tema a alguien, tapar el texto antes de continuar la lectura. Entonces, cuando hablamos de Active Recall, normalmente, en mi caso como lo uso, son con aplicaciones que me permitan realizar flashcards de una manera muy simple, sencilla y que permita lo que es la eficiencia al momento de generar lo que serían la revisión de múltiples temas. En mi caso y en mi método les voy a explicar cómo utilizo yo en 3 simples pasos implementando lo que sería el Active Recall en mi método de estudio. Se va a dividir en lo que serían 3 puntos esenciales o importantes, los cuales son el conocimiento. Luego vamos con el segundo punto, que es el usar el Active Recall, y el tercer punto, que sería el evaluar. Cuando hablamos del conocimiento, hacemos referencia a todo el proceso que requiere adquirir conocimiento, sea ir a la clase, leer un libro o repasar lo que estamos viendo. Entonces, en ese punto, cuando vamos a la clase, cuando preparamos clase o cuando estamos leyendo, la mayoría de ocasiones, y lo que debería hacer todo estudiante, es tomar apuntes, ya que los apuntes no hay que satanizarlos en el punto de que es una pérdida de tiempo, solamente que hay que saber realizar los apuntes. Por eso en este punto tenemos lo que es el conocimiento, que hace referencia a la base, a un lugar de información y a lo que sería un orden esencial. Cuando hablamos de los apuntes y de este conocimiento, normalmente tenemos el concepto de que tomar apuntes es pérdida de tiempo y hasta cierto punto es real si se realiza de una manera inconsciente o digamos robótica, ¿sí? Como sin ponerle cuidado a lo que estamos escribiendo y simplemente copiando o typeando todo lo que dice el profesor o la profesora. En ese punto claramente no tiene ningún sentido tomar apuntes porque estamos básicamente transcribiendo lo que es una clase. En este punto, para tomar apuntes y para saber tomar unos apuntes correctos, pues hay que revisar el otro video que tengo subido en el canal sobre cómo realizar unos apuntes de manera ideal. La ventaja de los apuntes es que principalmente nos permiten lo que es adquirir ese orden, esa base de sustento de conocimiento y lo que sería pues un conocimiento confiable, porque en cualquier momento que queramos tanto recordar, verificar, comprender y tratar de rectificar que lo que estamos diciendo es de manera correcta, la única manera eficiente de realizarlo es visitando nuestros apuntes. Y si son nuestros apuntes de manera correcta y son propios, sabemos manejarlos de una manera totalmente ideal, ¿no? Por ejemplo, lo que yo realizo para tomar apuntes como una especie de previa, lo que yo hago es, yo preparo la clase, tengo unos apuntes establecidos. Cuando voy a clase tomo los apuntes de nuevo, los copio, como dice la profesora, copio las cosas importantes claramente. Y luego, cuando llego a la casa, ya permito lo que es tratar de mejorar, perfeccionar esos apuntes. Esto claramente se habla en otro video de manera profunda, pero me parece importante denotarlo de que los apuntes no van a iniciar siendo perfectos ni tampoco van a finalizar siendo perfectos. Siempre hay cabida para la mejoría. Entonces, una vez tenemos este conocimiento y tenemos lo que es el banco, ¿sí? Tenemos este lugar donde podemos confiar de que la información que está ahí es correcta y es la necesaria, aquí es cuando ya empezamos a hablar de lo que sería el segundo punto, que es usar el Active Recall como tal. ¿Cómo se usa el Active Recall? Aquí es cuando ya entramos en diferentes puntos, como pueden ser aplicaciones o métodos de usar el Active Recall. En mi caso, yo utilizo lo que es el Anki, utilizo lo que es el RemNote a veces, y también se pueden usar múltiples aplicaciones, diferentes tipos de métodos como flashcards físicas, como pueden ser flashcards virtuales por otras aplicaciones, solo que pues yo utilizo el Anki y el RemNote, estoy implementando el RemNote últimamente para tratar de mejorar esa eficacia y tratar de ahorrar más tiempo, ¿no? Los 2 puntos importantes para utilizar estas aplicaciones y generar unas preguntas correctas es pues generar unas preguntas que sean exactas, que sean precisas, que no tengan ningún tipo de redundancia y que permita lo que es observar la pregunta, generar la incógnita y a su vez pues responderla. No sirven preguntas ni muy generales ni preguntas muy específicas. Sobre cómo realizar preguntas específicamente en Anki, pues pueden chequear el otro video sobre cómo realizar preguntas. Una vez tenemos lo que sería los puntos a evitar al momento de generar las preguntas, que son evitar el ser redundante,
también permitir lo que sería una cantidad adecuada. No sirve de nada tener pocas cartas ni tampoco tener muchas cartas o preguntas. Entonces aquí es cuando entramos en la conexión de un punto y el otro. Entonces el punto 1, que era el conocimiento, ese banco, esa base, vamos a tratar de vertirla en el segundo punto, que es usar el Active Recall de manera correcta. En mi caso yo utilizo las flashcards, o sea, utilizo cartas para generar lo que serían las preguntas. Entonces lo que realizo es utilizar todo el tema de los apuntes y luego los vierto en lo que serían las preguntas. Entonces aproximadamente por tema, claramente dependiendo del tema, puedo obtener o 2 o 3 preguntas por tema específico. Hay temas que claramente no necesitan ser puestos en preguntas, pues porque son redundantes o no son redundantes, sino que son muy obvios. Entonces ya tenemos el primer punto completado, que es el conocimiento. Tenemos el segundo, que es usar el Active Recall completado. Ahora vamos a hablar de lo que es una evaluación. Claramente evaluar pues tiene 2 puntos o 2 subpuntos. Puede ser evaluar tanto el proceso como evaluar lo aprendido. Cuando hablamos de evaluar el proceso, estamos haciendo referencia, hay que evaluar tanto las preguntas que se realizan como los apuntes que se están tomando antes, durante y después de la clase, como también lo que sería la eficiencia o el tiempo que puede tomar todo este proceso. Entonces, cuando yo hablo del tercer punto, que es evaluar, que requiere estos 3, es simplemente generar una especie de escaneo sobre todos los puntos anteriores, sea uno el conocimiento, sobre los apuntes, si lo estamos tomando de manera correcta, si estamos tomando en cuenta el tiempo que nos lleva cada uno de la toma de apuntes, y por último, si estamos generando las preguntas correctas desde los apuntes. Si tenemos problemas, por ejemplo, si estamos hablando en el caso de las preguntas, tengo un problema, pues ahí es cuando uno habla sobre, de pronto tenemos lo que son múltiples preguntas, tenemos muchas preguntas, tenemos pocas preguntas, o tenemos preguntas muy obvias, o tenemos preguntas muy difíciles, muy cerradas, o preguntas demasiado abiertas que lo que hacen es simplemente dejarnos en la incógnita, hundirle ver pregunta o ver respuesta, y ahí sí nos acordamos, lo cual pues no es la idea. Si en este caso las preguntas no es el problema, sino los apuntes, ahí es cuando ya uno evalúa en listo, las preguntas son precisas, las preguntas no son tantas y son de buena calidad. Ahí es cuando uno dice, ¿por qué está fallando? Puede ser porque la raíz de donde estoy sacando la información, que en este caso es los apuntes, pues han de ser de baja calidad, es decir, que no están realizándose de manera correcta, no se tiene, digamos, en cuenta el material que está dejando el maestro o la maestra, se está tratando, digamos, de hacer una transcripción de la clase, más no una especie de raciocinio o de proceso lógico al momento de tomar los apuntes, y pues esto desemboca en una salida, digamos, pobre hacia unas preguntas pobres como tal. Digamos que las preguntas están bien, digamos que los apuntes están bien, entonces cuando hablamos de la eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia es cuando todo el proceso en general está tomando mucho tiempo y claramente pues no es la idea, ¿no? Entonces una vez hablamos de evaluar el proceso, ya pasamos a evaluar lo aprendido. Entonces cuando hablamos de evaluar lo aprendido, todo esto que aprendí, entonces ahí es cuando se utilizan diferentes técnicas, como en el video anterior que era sobre la Feynman Technique, sobre, digamos, bancos de preguntas. También pueden consultar bancos de preguntas, sean bancos de preguntas hechos por estudiantes, sean liberados por los profesores, o en línea hay muchos bancos de preguntas relacionados, o también pueden utilizar lo que será la inteligencia artificial, que es bastante útil y es bastante, digamos, específico y personalizado, porque ustedes son el que nutre todo el tema de la inteligencia. También pueden utilizar lo que sería el uso de amigos, que el uso de amigos pues es básicamente que el amigo le haga una pregunta o uno explicarle al propio amigo si de verdad o no hay un tipo, digamos, de vacío de conocimiento. Entonces en ese punto ya tenemos lo que sería el conocimiento, la base, tenemos lo que sería el usar activamente pues el Active Recall, y por último tenemos lo que sería el tercer punto, que es evaluar, que constaba de evaluar lo aprendido y evaluarlo el proceso como tal. Básicamente, en resumen, tenemos lo que sería que el proceso pues es básicamente igual a un sistema. Tenemos un sistema por el cual podemos, digamos, soportarnos o apoyarnos, ¿sí? Si tenemos múltiples temas, sabemos que tenemos un sistema fuerte y un sistema eficaz que nos permite salir de esos temas, y normalmente uno, de tanto usar el mismo sistema, puede llegar a desarrollar la habilidad de permitir lo que es predecir los tiempos que se tardan unos por temas. Por eso, digamos, si le dan 10 temas para estudiar para un parcial, claramente con un sistema específico pueden hacer un promedio de cuánto puede tardar
realizar estos temas, ¿no? Proceso como tal de conocimiento, o sea, los apuntes, el active recall y el evaluar, se puede siempre implementar en otras técnicas de estudio, se pueden quitar pasos, se pueden meter pasos. Digamos, si ustedes no son de tomar apuntes, sino que van a clase y simplemente hacen flashcards directamente, es válido. Digamos que ustedes no utilizan flashcards, sino que utilizan los propios apuntes, entonces eliminan ese punto de ahí y siempre está en constante mejoría y se puede tratar de hacer un híbrido con otros tipos de técnicas o métodos. Y por último, pues tenemos que es seguro y simple, lo cual pues no conlleva sistemas complejos, sistemas difíciles de utilizar múltiples aplicaciones, utilizar múltiples técnicas, utilizar mucho tiempo, que la verdad no es tan necesario ni tampoco es muy útil, y al final, a la larga, no se mantiene tanto pues por el hecho de que es complicado, ¿no? En este caso, este método y estos pasos, pues que son 3, es bastante sencillo, es bastante simple y es bastante seguro como tal.